Buenos días o tardes para todos y todas. Mi nombre es Javier Arturo Pineda de Villate. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y el siguiente trabajo va presentado para la materia de microcontroladores, que es dirigida por el ingeniero Ilber Ruge. En este video les hablaré sobre la arquitectura de los microcontroladores versus la FPGA. Primero definamos qué es FPGA. FPGA viene del inglés Field Programmable Gate Array, donde el término Field Programmable representa programable en campo, es decir, modificando la función del dispositivo en el sitio donde está instalado. La FPGA es un dispositivo programable que en su interior contiene celdas de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede ser configurada mediante un lenguaje descriptivo. La lógica programable puede llevar a cabo desde funciones muy sencillas como las que reproduce una puerta lógica o un sistema combinacional hasta complejos sistemas de un chip. Para comenzar nuestra exploración de dispositivos lógicos programables, vamos a echar un vistazo a un típico sistema. Aquí tenemos un tablero con un número de chips donde tenemos la CPU, entradas y salidas, SRAM de memoria y un chip DSP. Este circuito, tal como aparece, es bastante grande y contener todos los chips aumenta el diseño de costo y complejidad. Pero podríamos contener la CPU, las entradas y salidas y el DSP todo en un chip. Así, lo que nos permite a nosotros tener un FPGA o Field Programmable Array. La FPGA hoy en día varía mucho con su predecesor, la CPLD, ya que los bloques lógicos configurables CLB o LAB de una FPGA están formados por un número de bloques y una lógica llamada LE, que significa módulos lógicos adaptativos, o en módulos más avanzados ALM. Cada uno de estos bloques lógicos consiste en registros de tablas de búsqueda y otras características configurables de interconexión de enrutamiento. Es independiente de los bloques lógicos, se parecen a los macros CPLD, pero son mucho más configurables y ofrecen una serie de características adicionales para mejorar el rendimiento y minimizar los recursos lógicos desperdiciados. El diagrama aquí muestra en detalle un bloque lógico configurable típico de una FPGA. Está compuesto de tres partes principales: la tabla de búsqueda o LUT, la lógica de transporte y la salida lógica del registro. La LUT o tabla de búsqueda es la clave para la creación de algunas funciones del producto fuera de la lógica combinatoria en una FPGA. La LUT reemplaza el conjunto de términos del producto que se encuentra en los CPLD. La FPGA utiliza 4 o más lotes de entrada para crear las funciones que se componen de una serie de multiplexores en cascada que se usan para seleccionar las líneas de las entradas para el multiplexor programado con niveles lógicos altos y bajos. La lógica se llama tabla de búsqueda porque la salida se selecciona buscando el correcto nivel programado y encaminado correctamente a través de los multiplexores, basados en las señales de entrada, como se ve en el ejemplo. A, B, C o D puede cambiar de alto a bajo donde este término en específico corresponde a un producto en la función lógica deseada. De esta manera se minimiza el desperdicio de recursos. La parte síncrona de un CLB proviene del registro programable. Generalmente está controlado por un reloj de dispositivo global, pero cualquier dominio de reloj puede controlar cualquier entrada o salida. Las señales de control asíncronas del registro, como restablecimiento o preajuste, pueden ser generados por otra lógica o venir desde un pin entrada-salida. La salida del registro puede conducir a cabo un valor por medio del canal de retroalimentación. El registro también puede omitirse para producir una función lógica estrictamente combinatoria. La sección clave que distingue una LE es el carry y registro chain, que es el encadenamiento de rutas dentro de los CLBs para proporcionar accesos directos para estas señales que transportan bits. Puede provenir tanto de el mismo u otro LE o CLB en el dispositivo. La lógica LUT y carry pueden omitirse por completo dentro de los CLB para cambiar todos los registros de una CLB. Los convierte en un registro de desplazamiento perfecto para el bloque DSP.
También tiene una función llamada empacar registro por registro, donde empaca dos funciones separadas. Se puede generar desde un solo LUT y esto ayuda a salvar recursos. Estos bloques conectados juntos crean un dispositivo FPGA. Aquí hay una imagen de alguno de los LAB. Este LAB y todos los LAB de este dispositivo contienen muchos LE conectados entre sí con filas y columnas interconectadas. Cuando se amplía se puede ver los LE individuales. Como se observa, está hecho de la tabla de búsqueda LUT y la lógica de registro síncrono. En una matriz de compuerta programable de campo o FPGA, todos los LAB están dispuestos en una gran variedad. El dispositivo se puede programar y reprogramar en el enrutamiento programable de campo. Los espacios entre labs son similares a las calles de una gran ciudad. Esta ruta se organiza como fila y columna. Puede pasar por todo el ancho del dispositivo o solo una pequeña parte que cubre unos cuantos LAB. Esto hace que sea muy fiable para la FPGA enrutar varias señales alrededor de del chip. Los canales de enrutamiento parecen simples, pero en realidad proporcionan mucha funcionalidad y conectividad. Los canales de enrutamiento FPGA permiten a todos los dispositivos comunicarse con todos los demás recursos en cualquier parte del chip. Tienen elementos de entrada y salida que lo hacen muy versátil para todo tipo de diseños, además de señalización bidireccional compatible con pines de entrada y salida. El bloque DSP es un bloque de recursos dedicado que se encuentra en el dispositivo FPGA moderno. Este contiene multiplicadores y sumadores integrados para realizar operaciones aritméticas. Ya que los FPGA se basan en registros lógicos sincronizados, la estructura de control de reloj son parte importante de una arquitectura FPGA. Básicamente, elimina las señales de control para que los dispositivos FPGA incluyan hardware para controlar. Hay diferentes tipos de estructuras arquitectónicas en FPGA para configurar y controlar mucha más información de programación. Se requiere para soportar posibles conexiones mientras se incluye gran cantidad lógica. Para cumplir con estos objetivos, las FPGA usan celdas SRAM para programar niveles lógicos y hacer enrutamientos como se muestra en la imagen. El problema de este tipo de arquitectura es que es volátil, quiere decir que cada vez que se encienda se debe programar. Un microcontrolador es una computadora de un solo chip, donde micro sugiere que el dispositivo es pequeño y el controlador sugiere que se usa en aplicaciones de control. Otro término para microcontrolador es controlador integrado, ya que la mayoría de los microcontroladores están integrados en los dispositivos que controlan. Por lo tanto, un sistema microcontrolador puede ser cualquier cosa desde una computadora grande con discos duros, disquetes e impresoras hasta un controlador integrado de un solo chip. La figura muestra la actual familia de productos microcontroladores PIC. En el extremo más abajo de la familia tenemos el microcontrolador PIC-10 que funciona aproximadamente a 5 MIPS, con factores de forma pequeños, menos memoria y un bajo costo. Luego tenemos la serie de microcontroladores PIC-12 y PIC-16 con arquitecturas de rango medio, rendimiento operativo de 5 a 8 MIPS y un tamaño razonable de memoria. Los microcontroladores de familia PIC-18 son dispositivos avanzados de alto rendimiento con 10 a 16 MIPS y ofrecen una gran cantidad de memoria con varios módulos de soporte periférico en chip. Como se muestra en la figura, el extremo superior de la familia consta de los dispositivos de 16 bits como el PIC-24 y dispositivos de 32 bits como el PIC-32. La arquitectura de microcontrolador más simple consiste en un microprocesador, programa y memoria de datos y circuitos de entrada y salida. El microprocesador en sí consiste en una unidad central de procesamiento y una unidad de control. La CPU es el cerebro del microprocesador, donde se realizan todas las operaciones aritméticas y lógicas, y la unidad de control controla las operaciones internas del microprocesador y envía señales de control a otras partes del microprocesador para llevar a cabo las instrucciones requeridas. La memoria es una parte importante de un sistema de microcontrolador. Dependiendo del tipo utilizado, podemos clasificar la memoria en dos grupos: memoria de programa y memoria de datos. La memoria de programa almacena el programa de aplicación
escrito por el programador y generalmente no es volátil, es decir, que no se pierden los datos después de la desconexión de la energía. La memoria de datos es donde se almacenan los datos temporales utilizados en un programa y generalmente es volátil. Quiere decir que se pierden los datos después de la eliminación de la energía. Por lo general se utilizan dos tipos de arquitectura en microcontroladores, la von Neumann y la Harvard. La von Neumann es utilizada por un gran porcentaje de microcontroladores donde todo el espacio de memoria está en el mismo bus y las instrucciones y los datos en el mismo bus. En la arquitectura Harvard es la más utilizada por los microcontroladores PIC. A continuación se muestran las familias PIC18F y la mayoría de ellos son compatibles entre sí. La tabla presenta las características de algunos de los dispositivos populares de esta familia. La mayoría de los otros microcontroladores de la familia tienen arquitecturas similares. Como se muestra en la tabla 2.1, la serie PIC18FX consta de 4 dispositivos microcontrolados. Los microcontroladores PIC18F2, que son, y demás términos, son los dispositivos de 28 pines y los microcontroladores PIC18F4 y demás términos son dispositivos de 40 pines. Las arquitecturas de ambos grupos son casi idénticas, excepto a los dispositivos más grandes tienen más puertos de entrada-salida y canales de conversión. A continuación veremos en detalle la arquitectura de los microcontroladores 18F452. La configuración del microcontrolador se puede ver en la siguiente figura. Este es un microcontrolador de 40 pines alojado en un paquete DIL y tiene una configuración de pines similar a la del popular PIC16F877. La figura a continuación muestra el diagrama de bloques interno de los microcontroladores PIC18. La CPU está en el centro del diagrama y consta de una ALU de 8 bits, un registro acumulador de trabajo de 8 bits y un multiplicador de hardware de 8×8. El byte superior y el byte inferior de una multiplicación se almacenan en 2 bits de 8 en dos registros de 8 bits llamados PRODH y PRODL respectivamente. El contador del programa y la memoria del programa se muestran en la esquina superior izquierda del diagrama. La dirección de memoria de programa consta de 21 bits y pueden acceder a 2 megas de ubicación de memoria del programa. El PIC18 tiene solo 32 KB de memoria de programa y requiere solo de 15 bits. Por lo tanto, los 6 bits de dirección restantes son redundantes y no se utilizan. Un puntero de tabla proporciona acceso a tablas y a los datos almacenados en la memoria del programa. La memoria del programa contiene una pila de 31 niveles, que normalmente se usa para almacenar direcciones de retorno, de interrupción y subrutina. La memoria de datos se puede ver en la parte central superior del diagrama. El bus de direcciones de memoria de datos tiene 12 bits de ancho y es capaz de acceder a 4 KB de ubicación de memoria de datos. Como veremos, la memoria de datos consiste en el SFR y los registros y el propósito general GPR, todos organizados en bancos.